Hermanos y hermanas en la fe, detengámonos un instante. Imaginen la escena, vívida en la memoria reciente de muchos. Una noticia estalla en el universo digital, propagándose con la velocidad de un fuego avivado por vientos de anhelo. Un mensaje que resonó como un eco de esperanza en incontables corazones católicos. Se proclamaba, con aparente certeza, que el nuevo pontífice, su santidad el Papa León XIV, había encomendado al cardenal Robert Sarah una misión de trascendental importancia: ser el enviado especial para la restauración de la Iglesia Católica. Un titular, sin duda, poderoso, casi mesiánico en su formulación. Y como tal, su eco se multiplicó exponencialmente. Fragmentos de vídeo diseñados para impactar, composiciones gráficas de cuidada apariencia, e incluso la audacia de supuestos comunicados oficiales, falsificados con esmero. La reacción, especialmente entre aquellos fieles cuyo amor por la tradición de la Iglesia es una llama viva, fue de un entusiasmo desbordante, una alegría palpable. Y cómo no serlo, el cardenal Sarah, figura emblemática, es reverenciado universalmente por su defensa intrépida de la liturgia tradicional, por su llamado constante a una vida espiritual de profunda raíz y autenticidad, y por su fidelidad inquebrantable, como roca firme, a la doctrina perenne de nuestra fe. Pero, como la aurora que disipa las sombras nocturnas, la luz de la verdad, paciente pero implacable, comenzó a abrirse camino entre la confusión. Al emprender la tarea, necesaria y prudente, de rastrear el origen de esta información, emergieron señales inequívocas, preocupantes, que apuntaban no a la genuina información, sino a la manipulación calculada, a una intención que, lejos de buscar iluminar, parecía diseñada para sembrar la niebla de la incertidumbre, quizás incluso la discordia. La primera señal de alerta, como una campana en la quietud, provino de perfiles digitales habitualmente ajenos al tratamiento riguroso y sereno de la información religiosa, plataformas más inclinadas al eco estridente del sensacionalismo que a la búsqueda sosegada de la verdad. Y luego, el silencio, un silencio elocuente, casi atronador, por parte del Vaticano. Ni una sola palabra, ni una nota, ni un susurro en sus canales oficiales confirmaba tal designación. La página web oficial del Vaticano, la sala de prensa de la Santa Sede, los boletines diarios que informan de la actividad pontificia, todos guardaron un silencio que, en sí mismo, era una respuesta. Los grandes y respetados medios católicos internacionales Vatican News, National Catholic Register, Catholic News Agency permanecieron igualmente en un mutismo que hablaba volúmenes sobre la veracidad de la noticia. El segundo indicio que disparó todas las alarmas, que nos llamó a una mayor cautela, fue la propia arquitectura de la noticia. Se presentaba huérfana de fuentes verificables, desprovista de enlaces que condujeran a un origen fiable, pero, en contraste, estaba saturada de un lenguaje intensamente emocional, casi febril, diseñado no tanto para informar como para conmover y, sutilmente, para polarizar. Algunas de estas publicaciones, en un acto de osadía y engaño preocupantes, llegaron a emplear sofisticadas herramientas de inteligencia artificial para fabricar supuestas declaraciones del Papa León XIV. Declaraciones que nunca pronunció, acompañadas de imágenes hábilmente manipuladas de documentos que pretendían ser oficiales, con sellos y firmas falsificadas. Es de vital importancia
Queridos hermanos, que comprendamos a fondo estas estrategias insidiosas. Estas tácticas que persiguen la viralidad y la interacción a cualquier precio. Incluso al altísimo costo de comprometer la verdad, de erosionar la confianza y de sembrar la división allí donde debería florecer la unidad y la comunión fraterna. Estas narrativas explotan, es cierto, una preocupación genuina y legítima por la situación de la Iglesia, un anhelo de renovación, pero lo hacen desde la deshonestidad más flagrante. Sin un fundamento sólido, construyendo castillos en el aire. Para muchos fieles, la noticia, así presentada, sonaba no solo plausible, sino profundamente esperanzadora, un bálsamo para inquietudes largamente sentidas. Especialmente para aquellos que, por diversas circunstancias, no tienen un acceso fácil o directo a las fuentes oficiales de información eclesial. Sin embargo, nuestra fe católica, rica en sabiduría y experiencia milenaria, nos exige no solo el ardor del celo apostólico, sino también la serena virtud de la prudencia, la capacidad de discernir con agudeza, especialmente en estos tiempos turbulentos, saturados de información y, lamentablemente, de desinformación. Ya el gran San Juan Pablo II, de venerada memoria, nos advertía con clarividencia sobre los peligros inherentes a la desinformación en el mundo moderno, invitándonos con insistencia a ser peregrinos incansables de la verdad en todas las cosas, en todas las circunstancias. La doctrina social de la Iglesia, eco fiel del Evangelio en las realidades temporales, resuena con este llamado perentorio. Es nuestra grave responsabilidad como fieles bautizados buscar activamente la verdad, y, consecuentemente, evitar con diligencia la propagación de rumores, de medias verdades que tanto daño pueden causar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 2477, lo expresa con una claridad meridiana. El respeto a la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarles injustamente un daño. Divulgar un nombramiento que jamás ha ocurrido, que es fruto de la invención o de la manipulación, es una herida directa a este principio fundamental, una transgresión del octavo mandamiento. Por ello, se impone la necesidad imperiosa de investigar los hechos con rigor, con paciencia, con honestidad intelectual, antes de difundirlos como si fueran verdades incontrovertibles. La mentira, queridos amigos, aun cuando se vista con el ropaje de las buenas intenciones, no deja de ser una sombra que oscurece, sigue siendo pecado, y la verdad, aunque en ocasiones pueda resultar incómoda o dolorosa, es siempre un faro de luz, un bien inestimable, para comprender en toda su dimensión el revuelo generado por esta noticia falsa y, sobre todo, la imperiosa necesidad de esclarecer los hechos con la caridad que brota de la verdad. Es imprescindible adentrarnos con mayor profundidad en la figura del hombre que, involuntariamente, se encontró en el epicentro de esta tormenta mediática, el cardenal Robert Sarah. Nacido el 15 de junio del año 1945. En la pequeña localidad de Ouros, en Guinea, África Occidental, en el seno de una comunidad católica minoritaria, en un país predominantemente musulmán, su vocación sacerdotal, como una semilla en tierra fértil pero ardua, floreció en medio de circunstancias extremas, la pobreza material, la persecución religiosa sutil o abierta, y una constante inestabilidad política. Estas realidades, lejos de apagar su fervor,
moldearon profundamente su espiritualidad, forjando en él un carácter resiliente y una fe a toda prueba. Ordenado sacerdote en el año 1969, su aguda inteligencia teológica y su fervorosa vida espiritual no tardaron en atraer la atención de la Santa Sede. Fue así como, con tan solo 34 años de edad, en 1979, el Papa San Juan Pablo II lo designó con acento agudo arzobispo de Conakry, convirtiéndolo en ese momento en el arzobispo más joven del mundo. Con una valentía pastoral admirable, se enfrentó con firmeza y prudencia al régimen de inspiración socialista de Guinea, defendiendo incansablemente los derechos inalienables de la Iglesia y la dignidad sagrada de los pobres y los perseguidos. En el año 2001, su camino lo llevó a Roma, llamado a servir en la Curia Romana, donde fue nombrado secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un dicasterio crucial para la misión ad gentes de la Iglesia. Más tarde, en el consistorio de 2010, Su Santidad Benedicto XVI, reconociendo en él a un hombre de fe profunda, de sólida doctrina y de inquebrantable fidelidad a la tradición viva de la Iglesia, lo elevó a la dignidad cardenalicia, y en el año 2014, el Papa Francisco le confió la importante responsabilidad de ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, situándolo así al frente de las delicadas cuestiones litúrgicas de la Iglesia Universal. Desde esta posición, el cardenal Sara se destacó por su lúcida y valiente defensa de la misa tradicional, del uso del latín en la liturgia como lengua de unidad y sacralidad, de la centralidad de la adoración eucarística, de la soberanía de Cristo en el corazón de la liturgia, y de la necesidad imperiosa de una profunda reforma interior en cada uno de los fieles como condición para cualquier renovación eclesial auténtica. Sus obras escritas, como Dios o nada, La fuerza del silencio y se hace tarde y anochece, son verdaderas joyas que revelan un pensamiento teológico profundo, una espiritualidad mística y una visión profética sobre los desafíos de nuestro tiempo. A pesar de la firmeza de sus convicciones, el cardenal Sara siempre ha sido un modelo de obediencia filial al Santo Padre y de servicio leal a la Iglesia. Incluso cuando sus ideas podían diferir de ciertas corrientes dominantes, su postura se ha caracterizado por la discreción, la oración constante y una fidelidad que ha conquistado el respeto y el afecto de millones de católicos en todo el mundo, especialmente entre aquellos que atesoran la riqueza de la tradición litúrgica. Al alcanzar la edad canónica de 75 años, en el año 2021, su renuncia fue aceptada por el Santo Padre, y el cardenal Sara pasó a una vida más retirada de los focos de la gestión curial. Aunque su voz y su magisterio siguen resonando con particular respeto y autoridad en el panorama eclesial, continúa ofreciendo entrevistas, escribiendo artículos y libros, y participando en eventos significativos, pero es importante subrayar que ya no ocupa ningún cargo oficial en la Curia Romana. Precisamente por esta razón, la supuesta designación anunciada recientemente causó un revuelo tan considerable. Muchos vieron en ella, con esperanza, una suerte de retorno triunfal, el resurgir de un héroe silencioso, de una voz profética en tiempos de confusión. Sin embargo, debemos afirmarlo con claridad y sin ambages, la información no es correcta. El cardenal Robert Sara, hasta el momento presente, no ha recibido ningún nuevo nombramiento o encargo por parte del Papa León XIV.
Este intento, deliberado o no, de asociar la figura venerable del cardenal con el nuevo pontificado, revela una preocupante tendencia a la instrumentalización ideológica de su persona. Tanto aquellos que se identifican con corrientes más progresistas como los que se sienten más afines a la tradición. Todos, sin excepción, estamos llamados a un profundo respeto por la verdad, y a no manipular los hechos, por sutilmente que sea, para que sirvan a nuestros intereses particulares o a nuestras narrativas preconcebidas. El cardenal Sara jamás ha buscado el protagonismo mundano, su auténtica grandeza reside precisamente en su profunda humildad, en ese silencio contemplativo que tanto valora y promueve en su rica espiritualidad. Atribuirle un cargo que no posee, aunque se haga con la aparente intención de rendirle homenaje, termina siendo una dolorosa falta de respeto a su libertad personal y a su actual vocación de servicio a la Iglesia desde una posición más retirada pero no menos fecunda. Como católicos, tenemos el deber sagrado de velar por la integridad de la reputación de nuestros pastores, más aún de aquellos que, como el cardenal Sara, han llevado y llevan sobre sus hombros grandes responsabilidades ante Dios y ante su pueblo. Las noticias falsas, estas insidiosas construcciones de la mentira, encuentran un terreno especialmente fértil para su propagación allí donde los fieles carecen de una sólida formación doctrinal, donde el discernimiento espiritual no ha sido suficientemente cultivado, y donde no se tiene el hábito saludable de acudir a fuentes de información confiables y contrastadas. Es precisamente por esta vulnerabilidad que debemos, con mayor ahínco si cabe, cultivar una fe robusta, cimentada firmemente en la caridad que brota del corazón de Cristo, en la verdad que nos hace libres, y en la prudencia que nos guía por senderos seguros, tal como nos enseña incesantemente nuestra Santa Madre Iglesia. Este lamentable episodio de la falsa noticia sobre el nombramiento del cardenal Sara por un inexistente Papa León XIV no es sino un ejemplo más, uno entre muchos, de la alarmante velocidad con la que la desinformación de carácter religioso puede propagarse en nuestro mundo interconectado. En la era digital, una mentira hábilmente contada, adornada con visos de credibilidad, puede alcanzar y confundir a millones de personas en cuestión de minutos. Especialmente cuando toca las fibras más sensibles de nuestra fe, nuestras esperanzas más profundas. El fenómeno de las fake news religiosas es particularmente pernicioso porque no solo busca engañar la mente, sino que apunta directamente a manipular el corazón, a instrumentalizar la esperanza genuina y la devoción sincera de los fieles. A diferencia de las noticias falsas en el ámbito político o deportivo, los mensajes engañosos que involucran la fe se revisten a menudo de una supuesta autoridad espiritual, lo que los hace intrínsecamente más difíciles de cuestionar, especialmente para quienes actúan desde la buena fe y la confianza. Algunas de estas publicaciones, como hemos visto, no dudan en utilizar imágenes burdamente manipuladas de documentos que pretenden ser de la Santa Sede, con sellos y escudos papales falsificados para dar una apariencia de oficialidad. Otras recurren a montajes audiovisuales con supuestas declaraciones de cardenales u otros dignatarios eclesiásticos, utilizando incluso tecnologías de inteligencia artificial para crear videos de un realismo sorprendente y voces sintéticas que imitan a la perfección las de las personas suplantadas. Y también están aquellos que, movidos quizás por una ingenuidad bien intencionada o por un entusiasmo desbordado y poco reflexivo,
comparten este tipo de contenido sin realizar la más mínima verificación de su origen o veracidad, creyendo sinceramente que, al hacerlo, están prestando un servicio a la Iglesia. Pero, como nos advertía con profunda sabiduría el Papa Benedicto XVI, la caridad en la verdad, caritas in veritate, es la principal fuerza propulsora del auténtico desarrollo humano y espiritual. Una caridad despojada de verdad, nos recordaba, degenera en mero sentimentalismo, vacío y superficial, y una verdad proclamada sin caridad se convierte en dureza implacable, en juicio que hiere en lugar de sanar. Es absolutamente preciso, por tanto, unir armónicamente ambas virtudes, la caridad y la verdad, al hablar de las cosas de la fe, al comunicar nuestra esperanza. Por eso, combatir la desinformación religiosa no es una tarea menor, sino que constituye, ante todo y sobre todo, un profundo acto de amor, amor a la Iglesia, nuestra Madre, amor al Santo Padre, Vicario de Cristo, amor a los fieles, especialmente a los más vulnerables, y amor a la sagrada misión evangelizadora que el Señor nos ha confiado. La Iglesia Católica, a lo largo de sus 2 milenios de historia, siempre nos ha enseñado con insistencia que la verdad es la que nos hace auténticamente libres. Como proclamó nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Difundir una información sin haberla verificado previamente con diligencia o, lo que es aún más grave, compartirla a sabiendas de su falsedad, es una acción que hiere profundamente la comunión de la Iglesia, que resquebraja esa unidad por la que tanto oró el Señor en la última cena. Además, tales rumores y falsedades crean en los fieles expectativas infundadas que, al descubrirse la mentira, pueden llevar a una profunda desilusión, a un desencanto que puede incluso afectar su relación con la Iglesia. Esto, a su vez, socava peligrosamente la confianza en la jerarquía eclesiástica, en los medios de comunicación católicos que se esfuerzan por ofrecer una información seria y contrastada. E incluso, en casos extremos, en la propia figura del Papa, es tristemente común ver comunidades enteras divididas por la ponzoña de las noticias falsas, con católicos enfrentados entre sí, defendiendo posturas antagónicas basadas en informaciones inexistentes o manipuladas. La falsa designación del cardenal Sara es un ejemplo palmario de esta dinámica destructiva. Muchos, llevados por la emoción del momento, lo interpretaron como un triunfo de una determinada facción conservadora dentro de la Iglesia, y no tardaron en lanzar acusaciones contra otros hermanos, tachándolos de falta de fidelidad o de tibieza. El resultado inevitable de todo esto es la confusión, la desunión, el escándalo que aleja a los sencillos, y un profundo descrédito de la misión evangelizadora de la Iglesia ante un mundo que nos observa y que necesita, más que nunca, un testimonio de unidad y verdad. Los santos, nuestros grandes maestros de vida espiritual, nos enseñan, en cambio, a cultivar el silencio interior, la escucha atenta de la voz de Dios, y una confianza filial e inquebrantable en la divina providencia, y no a vivir en un estado de agitación constante, alimentados por los rumores y las vanas polémicas mundanas. La gran Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, nos legó aquella joya de sabiduría espiritual que resuena con especial fuerza en nuestros días: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa.
Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Cuando nos dejamos arrastrar por el torbellino ruidoso y superficial del alboroto digital, perdemos de vista esa paz profunda, esa serenidad interior que únicamente proviene de la oración asidua, del encuentro personal con Cristo, y de la adhesión gozosa a la verdad del Evangelio. En lugar de caer ingenuamente en la trampa insidiosa de la desinformación, el católico consciente y comprometido está llamado a formarse continuamente en su fe, a buscar con diligencia fuentes de información confiables y autorizadas, y, de manera muy especial, a orar, a pedir luces al Espíritu Santo, antes de reaccionar impulsivamente ante cualquier noticia que le llegue, por impactante o atractiva que parezca. La prudencia, esa virtud cardinal tan a menudo olvidada y despreciada en el ágora tumultuosa de las redes sociales, es, sin embargo, absolutamente necesaria, imprescindible, para quien desea ser un auténtico discípulo de Cristo en el complejo mundo de hoy. No se trata, en modo alguno, de caer en una desconfianza excesiva o en un cinismo paralizante, sino de ejercer una necesaria y saludable vigilancia espiritual, como nos exhorta el mismo Señor en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 10, versículo 16, Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cada fiel, en el sagrario de su conciencia, debe plantearse con sinceridad esta pregunta fundamental: con mis acciones, con mis palabras, con lo que comparto en el mundo digital, ¿estoy promoviendo activamente la unidad de la Iglesia, o me estoy convirtiendo, quizás sin quererlo, en un instrumento de división, en un eco de la confusión? Entonces, ante una noticia falsa que se ha difundido con tanta fuerza y ha calado tan hondo en algunos corazones, como fue el caso de la supuesta designación del cardenal Sara, ¿cómo debemos responder con la caridad que brota de la verdad? El primer paso, fundamental e ineludible, es mantener la serenidad, la calma interior. Muchos hermanos y hermanas en la fe que comparten este tipo de contenido no lo hacen. En la mayoría de los casos, por mala fe o con intención de dañar, sino movidos por un entusiasmo genuino, por una esperanza viva, o quizás por una cierta ingenuidad espiritual que debemos comprender con paciencia. Por esta razón, nuestra respuesta, aunque firme en la defensa de la verdad, debe estar siempre revestida de una exquisita caridad, de un profundo respeto por la posible buena intención de los demás. Incluso cuando están equivocados, criticar con agresividad, ridiculizar o burlarse de quienes han creído la noticia falsa no ayuda en absoluto, al contrario. Solo genera resentimiento, levanta muros y profundiza la división. En lugar de esta actitud contraproducente, podemos y debemos iniciar un diálogo respetuoso, sereno, fraterno, planteando preguntas sencillas pero directas. Como por ejemplo: hermano, ¿has visto esta información publicada en algún canal oficial de la Iglesia, como Vatican News o el sitio web de la diócesis? O también: amigo, ¿no crees que sería prudente verificar si el Vaticano realmente ha anunciado esto antes de compartirlo con otras personas y generar expectativas? Mostrar, con amabilidad y sin paternalismos, fuentes de información confiables y contrastadas, como el sitio web oficial de Vatican News, la página de la Sala de Prensa de la Santa Sede, o los portales de las conferencias episcopales.
Es un modo delicado y eficaz de guiar al otro hacia la luz de la verdad, sin herir su sensibilidad. Es igualmente importante recordar, y recordarnos a nosotros mismos constantemente, que todos y cada uno de nosotros somos corresponsables del buen uso de las redes sociales y de los medios de comunicación digital, especialmente cuando se trata de temas tan delicados y sagrados como los que atañen a nuestra fe. La evangelización en el vasto y complejo continente digital exige de nosotros una notable madurez espiritual, una paciencia a toda prueba, y un compromiso inquebrantable con la integridad del mensaje cristiano, que es mensaje de verdad y de amor. Cuando las mentiras, las medias verdades o las exageraciones malintencionadas se propagan sin control, el escándalo que producen aleja a los más débiles en la fe, siembra dudas en los que buscan sinceramente a Dios, y debilita gravemente el testimonio evangelizador de la Iglesia ante un mundo que necesita, más que nunca, ver en nosotros un reflejo creíble de la verdad y la caridad de Cristo. Restaurar la verdad, por tanto, no es una mera cuestión de exactitud informativa, es, en su esencia más profunda, una forma eminente de caridad, un cuidado pastoral hacia nuestros hermanos y una defensa del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Debemos también incluir en nuestras oraciones a aquellas personas que, ya sea por una intención deliberada de dañar, o simplemente por distracción, ignorancia o ligereza, producen o difunden este tipo de contenido perjudicial. Y con una humildad sincera, debemos reconocer que todos, sin excepción, somos susceptibles de caer en este tipo de error. Por eso, la vigilancia sobre nosotros mismos, sobre lo que consumimos y lo que compartimos, debe ser constante, perseverante. El Papa Francisco, con su característica claridad pastoral, nos ha advertido en numerosas ocasiones sobre los graves riesgos del pecado de la lengua, que se comete también, y quizás con mayor facilidad, en el ámbito de las redes sociales, los chismes, los juicios temerarios, las calumnias digitales que destruyen reputaciones con un solo clic. La era digital, con todas sus maravillas y posibilidades, no ha abolido ni relativizado el octavo mandamiento del Decálogo: no darás falso testimonio ni mentirás. Este mandamiento sigue plenamente vigente y, si cabe, es aún más urgente en nuestro tiempo. La misión del católico en el entorno online, en este nuevo areópago de la comunicación, es ser una presencia de luz en medio de tanta oscuridad, un remanso de paz en medio de tanta agitación, un faro de discernimiento en medio de tanta confusión, y un testigo valiente de la verdad, incluso, y especialmente, cuando eso exige ir a contracorriente, nadar contra la opinión dominante, en lugar de dejarse llevar por la impulsividad del momento. El fiel seguidor de Cristo está llamado a cultivar la virtud de la prudencia, en lugar de ser un propagador de rumores infundados. Está llamado a ser un anunciador gozoso de la buena nueva, con claridad, con fidelidad, con amor. Como nos recordaba con tanta lucidez San Juan Pablo II, la verdad es una exigencia ineludible del amor auténtico. El amor exige la verdad. Sin verdad, el amor se corrompe, se desvirtúa, se convierte en una caricatura de sí mismo. Así, al corregir un rumor como este que ha circulado acerca del cardenal Sara, no estamos simplemente defendiendo unos hechos objetivos, estamos, en un sentido mucho más profundo, defendiendo la comunión eclesial, ese vínculo sagrado que nos une a todos en Cristo.
Estamos protegiendo al Santo Padre de la creación de falsas expectativas que pueden volverse en su contra. Estamos protegiendo al Cardenal de manipulaciones ideológicas que buscan utilizar su prestigio para fines ajenos a su ministerio, y estamos protegiendo a los fieles de engaños peligrosos que pueden minar su fe y su confianza. La unidad de la Iglesia, ese don precioso tan ardientemente deseado por Cristo en la víspera de su pasión, pasa también, y de manera significativa, por nuestra responsabilidad personal y comunitaria en preservar la verdad en todo lo que decimos, en todo lo que escribimos, en todo lo que compartimos. Que este episodio, con sus luces y sus sombras, nos sirva a todos de saludable alerta y, al mismo tiempo, de renovada invitación a la conversión y al compromiso. Necesitamos, con urgencia, construir juntos una Internet católica más madura, más reflexiva, más orante, más profundamente fiel al magisterio perenne de la Iglesia. Formemos auténticas redes de oración, de estudio serio de nuestra fe, de compartir fraterno y veraz, donde la caridad y la verdad se abracen. Seamos, cada uno desde nuestro lugar, como la levadura buena que fermenta silenciosamente toda la masa digital, transformándola desde dentro con la fuerza suave pero irresistible del Evangelio. El cardenal Robert Sarah, con su vida ejemplar de silencio fecundo, de oración constante y de fidelidad probada a Cristo y a su Iglesia, nos inspira poderosamente a elegir siempre, sin vacilaciones, la profundidad insondable de la verdad por encima del ruido efímero y superficial de las apariencias. Que la Virgen María, Madre de la Iglesia y trono de la sabiduría, ella que supo escuchar, meditar y guardar la palabra de Dios en su corazón inmaculado, nos enseñe a discernir los espíritus con la luz del Espíritu Santo, a buscar la verdad con un amor apasionado y perseverante, y a vivir nuestra fe con una autenticidad radiante que ilumine las oscuridades de nuestro mundo. Amén.